Saludos y bienvenidos a Consalud TV. Hoy empezamos el segundo taller online dentro del ciclo Asignaturas pendientes después de una pandemia. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de un gran interés. Es cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se investiga un medicamento. El desarrollo e investigación de un medicamento es una labor larga, es tediosa, además requiere de muchos recursos. Y para que se hagan una idea, de cada 10.000 moléculas que se investigan, una sola llega a ser un medicamento. Y el periodo que se tarda en desarrollar toda esta investigación está en torno entre 10, 12 e incluso 15 años. Por lo tanto, se tarda muchísimo tiempo. Y la pandemia de COVID-19 ha supuesto un antes y un después en la investigación farmacéutica, porque en apenas un año tenemos a disposición de todo el mundo vacunas y medicamentos que tratan la infección de COVID-19. ¿Cómo se ha podido hacer esto? ¿Cómo en apenas un año tenemos a disposición de toda la humanidad vacunas y medicamentos que traten la pandemia con todas las garantías de calidad, eficacia y seguridad que debe tener un medicamento? Algo está cambiando, sin ninguna duda, en la investigación. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué hemos aprendido de la pandemia de COVID-19 en el desarrollo de nuevos medicamentos? Bueno, para hablar de estos temas tenemos a dos especialistas que tienen mucha experiencia y llevan muchos años en el sector farmacéutico. En primer lugar está Amelia Martín Uranga, que es la responsable de la plataforma de medicamentos innovadores de Farmaindustria. Muy buenas tardes, Amelia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Buenas tardes. Tenemos también como ponente a Arturo López, que es director médico para España, Portugal e Israel de GSK, Laboratorios GSK. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Amelia. Y después en el coloquio tenemos como invitados al doctor Pedro Landete, que es el coordinador de la unidad de críticos, ¿no? Es así, de la UCRI, Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios del Hospital Isabel Zendal, que decir que es la unidad más importante que hay en España, y él además tiene mucha experiencia en colaboración y en dirección de estudios clínicos, y vamos a tener también la visión del clínico, que va a ser muy importante en este coloquio. Y también aquí en el estudio está Antonio López Farré, que es catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y es codirector de estos talleres. Muy bien, pues ya sin más le doy la palabra a Arturo López, cuando quieras. Pues muchas gracias, Juan. Espero que me oigáis. He tenido muchos problemas para conectarme. Si veis que en algún momento me desconecto, me lo hacéis llegar y me conecto con otro sistema. Pero bueno, muchas gracias. Hoy tenemos, pues como veis, un plantel fantástico. A mí me gustaría contextualizar un poco lo que vamos a hablar hoy, porque realmente la pregunta que ha puesto Juan encima de la mesa es tremendamente relevante, y es ¿qué ha supuesto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha supuesto para lo que es la investigación, el conocimiento científico que ha supuesto el coronavirus? Y por contextualizarlo, me gustaría contextualizarlo en 4 dimensiones, siempre en este contexto de sanitario, que es de lo que vamos a hablar hoy. Desde luego el impacto humano que ha habido, el impacto laboral, el impacto económico, pues ha sido brutal. Y en este sentido ya no me voy a meter, no es el objetivo de esta discusión hoy. Pero desde el punto de vista sanitario, yo creo que ha habido 4 retos. El primero ha sido cómo nos ha sobrevenido y hasta cierto punto nos ha sobrepasado. Llevamos más de un año con estado de alarma, con la pandemia, mientras que unos países empiezan a recuperar, otros como la India están cayendo, y yo creo que eso ha supuesto sobre todo un reto que nos ha enfrentado a los retos tradicionales, a los métodos tradicionales de enfrentar cosas como la pandemia, de enfrentar la investigación y la aceleración de fármacos para condiciones que son muy emergentes y que son realmente una emergencia, y al mismo tiempo suponen una nueva forma de acceder a medicamentos. Y esto ha sido un reto en el que hemos tensionado terriblemente pues, sistemas como el de los aprobados de los ensayos clínicos, el del acceso general de los pacientes a los medicamentos. Ha habido un reto sanitario brutal. Yo no voy a hablar nada de esto, tenemos ponentes que nos lo van a comentar mucho más aquí, pero yo creo que una de las claves ha sido cómo todo el sistema sanitario ha dado un vuelco realmente. Y yo no estoy hablando de España, sino en todo el mundo.
al mismo tiempo que hemos tenido estos dos retos, yo creo que hemos tenido oportunidades extraordinarias. La primera ha sido la oportunidad de la innovación. Y lo primero que hemos visto ha sido estas vacunas, como las vacunas nuevas, vacunas como las basadas en la tecnología de mRNA. Pensar que las tecnologías de mRNA se conocían desde los años 90, pero realmente no ha sido hasta ahora cuando realmente se han puesto en marcha y hemos visto lo fructíferas y lo fáciles que han sido de producir y de crear precisamente estas alternativas terapéuticas. Yo creo que en este sentido, esta capacidad innovativa que hemos tenido de la industria farmacéutica en general, pues ha sido tremendamente importante cómo hemos sabido gestionar el conocimiento del genoma y estas oportunidades que teníamos en el pasado, en el almacén, cuando las contraponemos a otras, como por ejemplo las alternativas clásicas, a cómo creamos nuevos fármacos, nuevas vacunas que siempre se han basado en formas muy dilatadas de entender la eficacia y la seguridad de las vacunas. Pero yo creo que al final, otra cosa que ha sido fantástico es ver cómo hemos sido capaces de estructurar la respuesta a la pandemia en un 360. Estamos hablando de vacunas que previenen. Fijaros cómo en la primera parte de la pandemia pues hemos tenido acceso a algunos fármacos que ya estaban ahí. Es decir, hemos empezado a trabajar con vacunas, pero también con lo que hay. Y sin embargo nos hemos estado enfrentando a retos como las nuevas variantes, a retos como los negacionistas, a retos como el acceso. No todo el mundo, en todo el mundo ha tenido la misma capacidad de acceso, no todos los países han tenido la misma capacidad de acceso, y todo esto ha generado que haya una nueva vertiente de trabajo y de investigación en todo lo que son pues, las nuevas terapias, y ahí las terapias inmunológicas son la clave o han sido la clave y lo van a ser en los próximos meses. Si os leéis o si tenéis acceso, y yo creo que seguro que Amelia lo tiene, y los demás también, seguro, acceso a la nueva Position Piece, el nuevo documento que ha sacado la EMEA sobre cómo vamos a enfrentar en el futuro las pandemias, bueno, veréis que no solamente van a estimular el acceso más rápido a las vacunas a partir de lo que son las rolling reviews, usos de emergencia, etcétera, etcétera, sino que también están buscando alternativas. Es decir, las vacunas ya no solo van a ser la única forma que vamos a tener de atajar problemas como son las pandemias. Vamos a tener que tener fármacos con una capacidad de respuesta muy rápida para que podamos empezar a utilizarlo en un contexto clínico, cosa que, si os dais cuenta, hemos tardado más de un año. Las vacunas en menos de un año han estado disponibles, pero las nuevas inmunoterapias han tardado bastante más. Y yo creo que estos 4 pilares de alguna manera representan los 2 retos que hemos tenido, de los que hemos sacado muchos aprendizajes que hemos ido incorporando de una forma muy rápida a nuestro acervo de conocimiento científico y que no hemos parado aquí. Si os dais cuenta, estamos ahora enfrentando el acceso de los menores, de los niños, que ya empezamos a tener, estamos enfrentando las vacunas de segunda generación, donde vamos a tener que trabajar con variantes. Estamos ahora teniendo ya por primera vez acceso a algunas modalidades terapéuticas como son la inmunoterapia pasiva, inmunoterapia o anticuerpos monoclonales que afectan directamente a la capacidad del virus para unirse al receptor. En fin, que yo creo que todo esto nos está haciendo aprender mucho y tenemos retos todavía, como es acelerar los ensayos clínicos, cómo conseguimos que la información de seguridad que se consigue de los ensayos clínicos permita a las autoridades tomar el riesgo de avanzar el acceso y permitir un mayor acceso en un contexto en el que la gente va a decir que yo no quiero pues porque están produciéndose efectos secundarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo esto de alguna manera nos va a permitir avanzar todavía mucho más. Y yo lo voy a dejar aquí. Creo que he sacado 3 o 4 temas tremendamente importantes y que yo creo que nos ayudan de alguna manera a enmarcar qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que todavía nos queda por aprender y cómo vamos a enfrentar el futuro de las pandemias.
Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por tu primera intervención, que la verdad es que, bueno, pues has tocado varios temas que seguro que en el Yo no sé. coloquio. Seguidamente, a Amelia Martín, recuerdo que es la responsable de la plataforma de medicamentos innovadores de Farmaindustria, cuando quieras. Gracias, Juan. He traído una presentación para compartir hoy aquí con vosotros y explicar un poco, bueno, pues responder, ¿no?, un poco a lo que nos pedías, qué hemos aprendido y qué asignaturas tenemos pendiente. Quiero además decir, compartir con la audiencia que en el día de hoy hemos celebrado la 14ª Conferencia Anual de Investigación Biomédica, durante hoy y también mañana, pero precisamente en la sesión de esta mañana se ha estado hablando de muchas de las cosas que ya apuntaba Arturo, de estos nuevos retos que tenemos encima de la mesa, de la necesidad de flexibilidad, de la necesidad de innovar incluso en los procesos, ¿no? Sabéis que la industria farmacéutica es un sector fuertemente comprometido con la I+D. El 20% de la investigación que se hace en este país lo promueven las compañías del sector farmacéutico, y la partida más importante es precisamente de esos 1.200 millones que se invirtió en el año 2019 por parte de la industria farmacéutica. El 60% es el que se dedica a los ensayos clínicos. Eso ya pone de manifiesto el fuerte peso que tiene la investigación clínica en nuestro país, que además es una investigación de carácter colaborativo, en colaboración con organismos públicos, universidades, hospitales, como no puede ser de otro modo, ¿no? Yo creo que lo importante que ha ocurrido también en los últimos meses es la posición que ha ocupado nuestro país en ensayos clínicos de COVID. Por volumen de investigación hemos sido el 4º país del mundo y el primero de Europa en ensayos contra el coronavirus. A día de hoy, en el registro de la Agencia Española del Medicamento hay más de 170 estudios, 70% son lo que llamamos un reprofiling, un reposicionamiento, sobre todo en aquellos primeros momentos que hubo que poner en marcha ensayos clínicos, pues hubo que mirar qué había en el pipeline de las compañías y hacer esa reutilización. Un 24% son moléculas nuevas y un 5% es terapia celular. Pero esta buena posición del país no hubiera sido posible si todos no hubiéramos hecho los deberes antes. España ya contaba con una muy buena posición en investigación clínica para muchas compañías asociadas a farmaindustria. España es, después de Estados Unidos, el segundo país de inversión y de número de ensayos clínicos. Y esto es un trabajo de todos, de la Agencia Española, a quien aprovecho para felicitar por el ingente trabajo que ha tenido durante la época del coronavirus, porque vamos a ver después que no se han dejado de autorizar ensayos en otras áreas terapéuticas, que yo creo que eso también es una muy buena noticia para los pacientes de otras patologías como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorio, etcétera, ¿no? Que los ensayos han continuado en otras áreas terapéuticas. Las asociaciones de pacientes, que cada vez tienen un movimiento más asociativo, más proactivo. Por supuesto, los investigadores, a los que agradezco su trabajo siempre y especialmente en los últimos meses, tanto en el ámbito de la asistencia como en el de la investigación, y en la industria, que ha estado comprometida, como hemos visto, por tener esas 4 vacunas autorizadas y 2 más que están ya llamando a la puerta de las agencias para ser autorizadas próximamente, y seguro que algunos tratamientos que verán la luz próximamente. Nosotros en Farmaindustria, desde el año 2006, nos pusimos a trabajar en plataformas de colaboración público-privada, como no hay otro modo de hacer I+D en estos momentos, y bajo el proyecto BEST, que es uno de nuestros proyectos estrella liderado por Farmaindustria, participan 60 compañías farmacéuticas, 6 grupos de investigación clínica independiente, GEICAN, SOLTI para el área de cáncer de mama, tumores digestivos, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, 52 hospitales de titularidad pública y privada y 13 comunidades autónomas. Y eso nos ha permitido ir monitorizándonos, ir midiéndonos, ir solventando obstáculos y, desde luego, ir ganando posiciones en un contexto internacional, porque no nos olvidemos que las compañías luchan a veces dentro de sus propias, con otras filiadas, para traer la investigación a sus países, ¿no? Y eso es algo que cuanto mejor tengamos el entramado o el ecosistema de la investigación en España, más fácil será para las propias compañías atraer investigación a nuestro país.
Ha sido fundamental el apoyo de la agencia desde el primer momento. Yo recuerdo que los primeros días antes de declararse el estado de alarma, cuando ya la pandemia estaba en Italia, recordar a finales de febrero, había un gran movimiento y una gran preocupación dentro de las compañías. Oye, ¿qué está pasando en Italia? Lo que está ocurriendo con mis colegas italianos es que la agencia del medicamento italiano ya ha dado unas instrucciones de qué hacer para preservar la investigación, porque los ensayos clínicos al final forman parte de la asistencia sanitaria y no se podía paralizar toda la investigación sanitaria. Entonces, rápidamente la Agencia Española del Medicamento emitió unas instrucciones que han ido actualizándose continuamente para garantizar la asistencia, proteger la seguridad de los pacientes, que ese ha sido el objetivo prioritario de todos, de la agencia, de las compañías, y eso nos ha permitido transformar visitas en telefónicas, enviar medicación a casa de los pacientes y así. Aquí ha sido clave el papel de la farmacia hospitalaria, que a veces no se visualiza bien en todos los actores que participan en la investigación clínica y son muy importantes. Además, nosotros trabajamos con la Agencia Española del Medicamento, con la Agencia Española de Protección de Datos, en tener todo el entramado jurídico para poder monitorizar en remoto con verificación de datos fuente, porque los monitores de los ensayos tuvieron que salir de los centros de manera física y poder hacer esto en remoto. Y esto también dio paso a ir dando, bueno, a ver el comienzo de lo que es una transformación en la digitalización de los procesos de los ensayos y a lo que luego también me voy a referir. Pero aquí es cuando digo que la Agencia Española del Medicamento en 2020 superó la barrera de los 1000 ensayos autorizados. En 2020 para COVID autorizó 146, ahora hay 170, pero en 2020 fueron 146. Pero este resto hasta 2015 fueron en áreas como el cáncer, el sistema nervioso, sistema inmunitario, y eso de verdad creo que hay que poner de manifiesto el esfuerzo de todos, de los investigadores, de los pacientes y de la industria y desde luego y de la agencia por ir dando esta respuesta. Y además yo creo que hay un dato muy importante que presentamos por primera vez, que el 56% de estos ensayos clínicos que se han puesto en marcha en nuestro país en 2020, promovidos por la industria farmacéutica, han sido en las fases 1 y 2 de la investigación. Nosotros siempre decimos que un paciente que entra en un ensayo clínico y se trata con ese fármaco, al final se está tratando con un fármaco del futuro, porque es un fármaco que puede estar autorizado dentro de 4 o 5 años o 3 años, pero al final es un fármaco del futuro y es una oportunidad. Tú lo explicabas muy bien, Juan, al comienzo de tu intervención. Poner en marcha pues a que un medicamento llegue al mercado es un proceso muy largo. Nosotros hablamos de 10-12 años. Este medicamento puede ser de síntesis química, un producto biológico, un compuesto, un antígeno para el caso de las vacunas, ¿no? Y entran 10.000 compuestos en esta carrera y solo uno. ¿Por qué? Porque las fases, aquí lo vemos, ¿no? Las fases de descubrimiento de la entidad molecular pues vienen a ser 4 o 6 años. La fase clínica, antes de la clínica, pues también consumen un año, los ensayos clínicos consumen 6-7 años. Y luego hay una fase muy importante que es la farmacovigilancia y que, como yo explico, siempre, desde que un fármaco está en el mercado, está continuamente revisándose, ¿no? Ahora vivimos en el día a día de las vacunas y en el día a día de reacciones adversas, de acontecimientos adversos, pero hay fármacos en épocas pasadas que se han autorizado y que se han retirado. Lo que pasa es que no estamos viviendo el día a día de esos fármacos, y con las vacunas hemos vivido el día a día en la investigación, que yo creo que ha sido bueno para que la sociedad sea consciente del valor que tiene la investigación, pero ahora estamos viviendo el día a día de, bueno, lo que supone inmunizar a una población mundial con todos los problemas que ello acarrea. Aquí tenéis la vacuna de ébola, que fue la más rápida, aprobada hasta que llegaron las vacunas de COVID. Habían sido 5 años y había sido un éxito. Y lo que ocurrió con las 4 vacunas que están aprobadas y con las 2 que próximamente llamarán a la puerta, es que fueron muchos de los procesos de manera paralela, cuando estaban prácticamente, yo creo que aquí lo que ha sido todo el tema de la EMA, de esas revisiones continuas y de esa aceleración de los procesos, creo que ha sido algo que desde luego ya se había hecho anteriormente, no era algo nuevo para COVID, sino que se había hecho anteriormente hasta en 30 situaciones, y ninguno de esos 30 medicamentos que se habían autorizado conforme a un rolling review han sido posteriormente retirados. Lo importante es que sigue habiendo investigación en vacunas, ya hay 22 en fase 3 y además hay más de 280 ensayos, pero además también hay mucho ensayo en tratamiento. Todavía
todavía no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad, hay un único tratamiento, un antiviral autorizado que atenúa en algunos momentos, dependiendo de la gravedad. Lo que está claro es que los antivirales, y aquí voy a dejar la voz a los expertos y a los clínicos, cuanto antes se dé a un paciente, pues parece que puede evitar que lleguen fases posteriores a la inflamación. Lo que no parece que tiene un impacto es cuando se dan fases posteriores. Lo que sí está claro es que la colaboración público-privada es lo que ha hecho posible el que estemos donde estamos, pues 14 meses después, y la cantidad de conocimiento que se ha generado también sobre la propia enfermedad. Aquí yo creo que ha sido muy importante este procedimiento centralizado de la EMA, que bueno, al final aquí hay una solicitud de autorización de comercialización. La EMA es la que hace esta evaluación a través de su comité, el CHMP, y estas revisiones continuas de datos que se han ido dando incluso cuando antes de empezar la fase 3 ya estaban evaluando datos de fases 1, fases 2. Cuando la EMA da el visto bueno, la Comisión Europea prácticamente en muy pocos días ha dado la autorización y posteriormente la comercialización. Bien, bueno, yo creo que retos hemos visto muchos durante el proceso, ¿no? Yo creo que nadie pensaba que íbamos a tener, pues, prácticamente un año después, varias vacunas disponibles, pero seguimos teniendo retos como estamos viendo, ¿no? El reto, desde luego, de la fabricación, de la distribución y que llegue a todo el mundo, porque estamos en una pandemia y esto no se va a terminar hasta que la población mundial esté, bueno, pues completamente inmunizada. Yo creo que esto además coincide con un momento de transformación en los hospitales. Estamos pasando del papel a esta digitalización. Estamos viviendo, algunos hospitales españoles están pasando, ¿no? Y tenemos el caso desde el Hospital Sant Jan de Déu, que yo creo que es un ejemplo, por ejemplo, de transformación de un hospital digital. Y yo creo que la crisis sanitaria que ha desencadenado la pandemia de COVID ha manifestado los retos y necesidades de salud digital, ha acelerado los cambios en salud digital para la transformación y también que la asistencia y la investigación deben de estar alineadas y deben de ir de manera conjunta. Yo creo que ya eso es algo que ya lo decíamos antes, pero ahora también se ha visto de una manera mucho más clara. La digitalización ha venido para quedarse, estamos viendo el comienzo de una manera complementaria a procesos, desde luego, de gestión de los ensayos, pero se puede reducir el número de visitas de un paciente a un centro, se pueden mejorar los ratios de los reclutamientos. Nosotros tenemos alrededor de un 12% de centros que no reclutan pacientes y esto es perder todos, pero desde luego es perder el paciente que no ha tenido oportunidad de entrar en ese ensayo. Yo creo que también hay que estandarizar plataformas que permitan a los investigadores introducir sus datos una única vez, lo mismo que a farmacia hospitalaria, ¿no? También la captura electrónica de datos de historias clínicas va a ser muy importante para, bueno, pues estandarizar procedimientos y todo esto cuando contemos con un sistema interoperable quizá en el que ya se está trabajando. Como os decía, estamos en un momento de transición del ensayo clínico presencial al virtual, en esto que llamamos ensayos clínicos híbridos, pero todo esto de la tecnología es muy importante, pero solo tendrá sentido cuando vaya en el mayor beneficio para los pacientes. Hay que informar y hay que formar a los pacientes del valor que tienen los datos y cómo se va a proteger sus derechos, al mismo tiempo que hay que buscar un equilibrio entre el fomento de la investigación biomédica y la protección de datos. Creo que todo esto es muy importante. Desde Farmaindustria estamos trabajando en diferentes áreas, no solo en la promoción, difusión, sino en el ámbito también de la investigación preclínica, en un nuevo código de conducta de protección de datos. En la nueva regulación europea vamos a tener un nuevo reglamento de ensayos clínicos que será plenamente aplicable en febrero del 22 y la competencia entre los países va a ser muy fuerte. Nosotros en España hemos jugado un papel muy importante porque la Agencia Española del Medicamento fue la primera en implementar la regulación europea, pero a partir de febrero del 22 se dará luz verde a un ensayo clínico, imaginemos pues me da igual, en Alemania, y ahí la velocidad local será muy importante. Por eso trabajar en algunos aspectos locales como firmas de contratos, etcétera, es importante. También estamos actualizando nuestra guía de fases tempranas por la importancia que tienen las fases 1 y 2.
hemos hecho un decálogo de criterios de excelencia para explicar a los centros que hay que hacer investigación clínica, y yo creo que con un criterio de equidad en todo el Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo hay una alta concentración de la investigación clínica en Cataluña y Madrid, el 54%, y lo que hay que hacer es con criterio de equidad, que lleguen a todos los pacientes con independencia de su código postal y que todos tengan las mismas oportunidades. Y aquí es muy importante que los centros sepan qué se necesita para participar en un ensayo clínico de vanguardia, en estos nuevos diseños más adaptativos que lo hemos visto ya con la COVID, que se han podido aprobar, anticiparte a retos tecnológicos y la colaboración público-privada. Como os digo, hemos trabajado mucho en los últimos meses en el ámbito de la digitalización de los procesos y también queremos trabajar en los próximos meses en el consentimiento informado electrónico y en la descentralización de ensayos. También trabajamos mucho con los colectivos de pacientes. Tenemos un documento en el que se les explica a los pacientes cómo pueden participar en los procesos I+D, paciente adulto, y ahora lo estamos implementando a población pediátrica. Estamos trabajando con RECLIP, que es la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos. Estamos trabajando con la Asociación Española de Pediatría, con Sant Jan de Déu y el grupo Kids Barcelona para adaptarlo a la población pediátrica. Tenemos retos a la vuelta de la esquina, el nuevo reglamento europeo, tenemos toda la estrategia de la EMA, que ya ha hecho un documento de cómo tiene que ser estas evaluaciones o este aspecto regulatorio para el año 2025. Tenemos el espacio europeo de datos sanitarios y bueno, tenemos que con todos estos elementos ir trabajando para seguir a la vanguardia de la investigación. Yo quiero decir que los requisitos regulatorios y científicos son cada vez mayores porque hacemos una investigación clínica de vanguardia en nuestro país. Hay una fuerte competencia global entre las propias compañías, y la pandemia lo que ha puesto de manifiesto también es que aquellos países que hacen investigación son aquellos países que pueden salir antes de una situación como la nuestra, lo cual también ha puesto de manifiesto que hay que invertir en investigación. Por lo tanto, necesitamos equipos humanos cualificados, dimensionados y profesionalizados, es decir, que la investigación esté reconocida en el currículum, que no sea de carácter voluntario, que los investigadores hagan investigación, pero no se tengan que encargar de la gestión de la investigación. Para eso tiene que haber otros equipos para que ellos puedan hacer su trabajo, que es la investigación. Gerencias comprometidas e implicadas en este ecosistema que favorezca la investigación, nuevos diseños de ensayos clínicos. Ojo que tenemos ya las nuevas terapias que ya han llegado y que empiezan cada vez también más ensayos, métricas para medirnos, necesitamos saber dónde estamos, nosotros seguimos con el proyecto BEST. Y en definitiva tenemos que seguir en el ámbito de la colaboración público-privada, porque sin esta colaboración no hubiera habido vacunas en estos pocos meses, ¿no? Sin este movimiento que ha habido a nivel mundial. Yo creo que tenemos que ser flexibles, innovadores, anticiparnos y todo ello en un entorno colaborativo. Muchas gracias. Muy bien, Amelia, pues muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, las dos extraordinarias. Hay muchos temas para tratar. No sé si nos dará tiempo a todo, pero quizá uno de los 3 puntos, o por lo menos es la conclusión que saco yo, los 3 puntos más importantes que ha habido en este antes y después de la pandemia en el desarrollo de nuevos medicamentos y lo que nos ha permitido tener no solamente vacunas, porque también hablaremos de nuevos medicamentos que se han desarrollado y que se han investigado en un tiempo récord. Podemos hablar de 3 grandes pilares. El primero sería la colaboración, el intercambio de información. Tú lo has comentado, Amelia, colaboración público-privada, colaboración de industria farmacéutica, instituciones, universidades, etcétera. Ha sido clave para el tener medicamentos lo antes posible. La segunda, la financiación. Los países, sobre todo Estados Unidos, Europa, se han volcado en la financiación, han apoyado sin ninguna duda. Y la tercera, la tecnología. Posiblemente sin la tecnología hubiera sido imposible el alcanzar el grado de excelencia que tiene ahora mismo la medicina, el grado de excelencia que tiene la investigación y que tiene la I+D, y eso es lo que nos ha permitido el tener, bueno, pues este desarrollo en tiempo récord. Y yo quería centrarme un poco en este primer punto, en el ámbito de la tecnología, que la has tocado tú, también en la digitalización, ¿no? La digitalización de todos los procesos, y entiendo que cuando haces una
si vemos las distintas fases de investigación que tiene un medicamento, de la fase preclínica hasta la fase 3, incluso hasta la fase, podemos decir, 4 de farmacovigilancia, la digitalización y la tecnología está jugando cada vez un papel más determinante, que es lo que está haciendo que se acorten los tiempos de investigación. Y aquí, por ejemplo, yo quisiera preguntar al profesor Antonio López Farré, ¿cómo ves el tema de la digitalización, sobre todo en tu ámbito de la fase preclínica, ¿no? Que quizás sea el que mejor conoces, aunque conoces todos, claro, pero ¿cómo funciona el tema de la digitalización y la tecnología? Bueno, yo creo que ha sido, en el caso de la investigación del COVID, ha sido fundamental. Se ha implantado, por ejemplo, hacer modelos en silico, que, bueno, pues si los oyentes no saben muy bien qué es eso, son modelos predictivos que se hacen generalmente también con algoritmos, etcétera, y, por ejemplo, se ha utilizado en cosas como, por ejemplo, para identificar aquellos dianas que pueden ser terapéuticas en el COVID, donde había que actuar, o, por ejemplo, el otro día estábamos hablando en esta misma reunión de la genética, para identificar polimorfismos genéticos y su combinación con factores, por ejemplo, la edad, la hipertensión, la diabetes. Todo eso se ha hecho en modelos en sílico que luego, lógicamente, hace que la investigación vaya más rápida, porque si lo tuviéramos que hacer en la vida real tardaríamos años, y de esta manera, con estos modelos predictivos in vitro, entre comillas, se podría decir, el avance es enorme y rapidísimo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un gran avance. Y luego la digitalización también ha sido fundamental, yo creo, en el diseño de los fármacos. Creo que ha sido fundamental y que va a ser fundamental. Yo creo que, aunque parezca mentira, estamos en los inicios de todo eso. Esto yo creo que va a haber en la investigación, y además, por lo que he oído en las excelentes presentaciones, va a haber un antes y un después del COVID en cuanto a la forma de investigar, y seguramente en estas sesiones pues aparecerán temas que lo va a demostrar, ¿no? Sin duda. Desde el punto de vista clínico, Pedro, ¿qué supone las nuevas tecnologías o qué supone la digitalización para lo que también hablaba Amelia en su presentación, ¿no? El reclutamiento y el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental la digitalización, y yo creo que nos ha permitido agilizar mucho el trabajo, la integración entre el clínico y los monitores de los ensayos. Yo creo que ha permitido una monitorización prácticamente a tiempo real, que eso es algo que anteriormente sabíamos que se dilataba mucho en el tiempo, y eso al final lo que hace es acortar esos tiempos para poder pasar a la siguiente fase. Como explica muy bien Amelia, a veces nos vamos entre 6 y 7 años en las fases 2, 3 y sobre todo 2 y 3. Ahora tenemos dos cosas fundamentales. Una es toda esta celeridad, y la segunda es que tenemos muchos pacientes en un corto periodo de tiempo. Es verdad que tenemos que intentar motivar e incentivar al resto de centros para que todo el mundo participe, porque al final yo entiendo que un ensayo clínico para mí es una respuesta a una pregunta y un posible tratamiento, pero también es una oportunidad para un paciente en una enfermedad que ahora mismo pues no tenemos ningún tratamiento. Por tanto, creo que es importante que la gente se incluya en los ensayos clínicos, participe y que sepan que efectivamente la digitalización nos ha permitido pues un avance bastante sustancial en cuanto a la calidad y la rapidez de trabajo y de integrar todos los datos de los pacientes. Me imagino no, estoy seguro que para una empresa farmacéutica investigadora como GSK, los procesos digitalizados o las nuevas tecnologías o todo esto son determinantes, ¿no? A la hora de aplicar la I+D, claro. Sí, absolutamente. Pero déjame que haga un comentario al hilo de lo que habéis estado hablando. La digitalización ha sido realmente algo instrumental para avanzar deprisa, con confianza y tener soluciones efectivas. Pero yo creo que todavía no estamos ahí, de verdad. Amelia ha hablado fantásticamente bien de los ensayos clínicos, pero fijaros, yo os pongo el ejemplo de Israel. En Israel tienen bases de datos que cubren a la mayoría de la población y han podido hacer un ensayo clínico que en realidad es un estudio observacional, prospectivo, a medida que iban vacunando a la población. Y han sabido antes que en ningún otro país, cuando ni siquiera tenían el 40% vacunado, ya sabían la capacidad que tienen real, en el mundo real, de las vacunas que estaban poniendo a la hora de tratar a los pacientes, las variantes, etc.
Y yo creo que ahí no estamos. Yo creo que Europa todavía está en la parte del data privacy, estamos todavía un poquito atrás. Realmente aquí no somos capaces de sacar el partido y el provecho que tienen estas bases de datos. Hay miedos lógicos y hay aspectos éticos importantísimos que hay que tratar, pero qué duda cabe que estamos un poquito por detrás. Y hay países como Inglaterra, como Israel, como Estados Unidos, que van mucho más adelante. Yo creo que esa parte nos falta. Habiendo hecho ese comentario, qué duda cabe que la digitalización no solamente nos ha conectado mucho más, sino que ha sido el elemento determinante para la rapidez en el intercambio de información desde que se produce el dato. En el paciente se recolecta y pasa a manos ya no de la industria o del promotor, sino de las agencias que hacen estas rolling reviews y que tienen que estar absolutamente convencidos de que estos datos no se generan de una forma artificial o aleatoria, sino que tienen que estar absolutamente convencidos de que se están generando bien. Y la digitalización ha sido el elemento, el motor. Esto yo creo que hace 15 años no se hubiese podido hacer. O sea que ha sido fundamental la digitalización. Sí, sí, me gustaría añadir, y agradezco mucho también lo que estaba introduciendo Arturo, ¿no? Efectivamente, Israel es un país al que debemos mirar, ¿no? Por cómo han hecho el tema de la digitalización. Yo creo que aquí hemos estado, el Reglamento General de Protección de Datos y cómo se ha implementado en nuestra legislación española con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, nos ha consumido recursos a veces y creo que porque el problema ha sido pasar de un paradigma de siempre consentimiento a otras bases legales para tratar los datos, como es la investigación científica. Y aquí pues tenemos una legislación que lo permite, ¿no? Yo creo que va a haber una muy buena solución, Arturo, para mirar a modelos como el de Israel, y va a ser el tema de que los datos estén en bases de datos federadas, es decir, que los datos no salgan de entornos que no sean seguros, que los datos no salgan de los hospitales para que no haya esa transferencia de datos o esa cesión de datos, y de ese modo evitemos algunos de los problemas que pueda haber en el ámbito de la protección de datos, ¿no? Y creo que en esto se están asentando las bases del futuro. Bueno, ya hay proyectos IMI de colaboración público-privada, como es el IDEN, que precisamente va de federar miles de datos de millones de pacientes en Europa, y sobre eso yo creo que se van a constituir datos de vida real, evidentemente, pero que nos va a ayudar a sentar las bases de lo que queremos hacer también en España, ¿no? Las cuestiones éticas y legales aquí son muy delicadas, pero creo que nosotros estamos trabajando en el nuevo Código de Conducta de Farmaindustria en este sentido, con la posibilidad de mirar a ese futuro de reutilizar datos y consentimiento, pero con garantías, por supuesto, para los pacientes, y ir dando soluciones a los usos primarios y secundarios de los datos, que son muchos y que hemos visto en estas últimas semanas. Yo también creo que estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a ser la digitalización, y que la COVID nos ha ayudado a acelerar algunas cosas que en situaciones diferentes, en otro contexto, no hubiéramos podido. Yo estoy convencida que la monitorización remota con verificación de datos fuentes se queda sí o sí. O sea, ya no va a haber... luego ya los centros tendrán que invertir en tecnologías para hacer factible, ¿vale? Porque aquí sí que veo distintas velocidades en los centros. Pero eso ya será una cuestión de inversión. Un si tema me permites, muy... Sí, perdona, claro, por pues, supuesto. complementar un poquito lo que acabas de decir. Creo que todavía, a lo que has dicho es fantástico, creo que sí, que estamos ahí, España tiene que estar ahí. Pero queda todavía un elemento más que solucionar, que es la parte, yo diría, más política de todo este tema. Me explico. Tenemos bases de datos en España, pero las bases de datos que hay en Andalucía no se hablan con las bases de datos que hay en Cataluña, no se hablan con las bases... Si tú quieres trabajar con Valencia, no puedes trabajar con Asturias, los de Galicia... Tenemos que organizar esto. España ahora mismo, con ese cacao, con este pequeño gallinero, si me permitís la palabra, no podemos competir con países que dentro de Europa, como Dinamarca, como Holanda, como Francia, que ya están ahí. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente. Perdón. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, en esto de los datos no va de 17 modelos de datos diferentes, sino que va de tener bases de datos centralizadas que ayuden en pro de la investigación. Totalmente de acuerdo, Arturo.
Antonio, Sí, tú bueno, querías apuntar sí, yo algo. estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Yo conozco bien Suecia porque hacemos algunas cosas con ellos y allí las bases de datos son generalizadas del país, pero no solo las bases de datos, las muestras de los pacientes son de todo el país. O sea, todo el país tiene acceso, los investigadores, lógicamente, con sus permisos y sus reglamentaciones oportunas, pero tienen acceso a cualquier tipo de muestra, a cualquier tipo de dato, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí en España, como bien dice Arturo, es complicado y eso de alguna manera habrá que solucionarlo. Un tema que me gustaría, bueno, al principio cuando empezaron a salir las primeras vacunas, la gente tenía dudas de que ese medicamento tuviera la calidad, eficacia y seguridad que debe tener todo medicamento, ¿no? Porque un medicamento que habitualmente se desarrolla en 10, 12 años, que se puede desarrollar en un año, pues alguien podía dudar. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, pero ya que estamos aquí, estamos con 4 expertos de diferentes ámbitos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de industria farmacéutica de la universidad y de farmaindustria, creo que esto hay que desecharlo por completo. No es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de cómo se hace, ¿no? ¿No es así? Porque la muestra ha sido enorme en cada una de las vacunas. 30 o 40.000 personas han participado en cada uno de los estudios. ¿Qué opináis? Que para dejarlo claro, que no haya ninguna duda que cumple todas las garantías estos medicamentos. Y ahora hablaremos de otros que también se han desarrollado muy rápidamente. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la N de los ensayos clínicos, bueno, también las agencias reguladoras exigieron a los promotores que tenían que presentar una N determinada, ¿no? Porque al final, bueno, pues para dar seguridad y de tener datos de seguridad, datos de eficacia y datos de calidad, que al final es lo que tiene que evaluar una agencia reguladora y es lo que ha hecho la EMA o la FDA cuando ha tenido que evaluar estas vacunas, ¿no? Yo creo que los estándares regulatorios en las 4 vacunas que están autorizadas son muy exigentes, son muy elevados y yo creo que esto debe de dar seguridad a los pacientes. Yo creo que el debate social, incluso al principio, si recordáis, era la gente como, no, yo no me voy a vacunar. Y luego, en cambio, el debate, porque las vacunas habían sido muy deprisa, y el debate es cuándo me toca después, ¿no? ¿Cuándo me toca la vacuna, ¿no? Que ya quiero vacunarme. O sea que socialmente ha habido un cambio de paradigma importante. Es verdad que en algunos casos ha habido alguna reacción adversa, pero es una N minúscula que entra dentro de lo que son las reacciones adversas de los fármacos y de las vacunas, ¿no? O sea que yo creo que en eso los estándares y las exigencias, tanto científicas como regulatorias, son muy elevadas y exigentes por nuestros reguladores, desde luego nacional, europeo y en Estados Unidos. Y no solamente son muy elevadas, sino que son correctas. A ver, quiero decir, 35.000 voluntarios para un ensayo con vacunas es mucho o es poco. Es que es lo que, perdón, 3.500 o 4.000 o 5.000, es que es lo que tiene que ser. Pensar que para las vacunas que son muy seguras, detectar acontecimientos adversos con una prevalencia poblacional de menos del 0,1 por 1.000, no lo puedes hacer en un ensayo clínico de 500 pacientes. Ahí puedes tener datos de eficacia, pero desde luego no lo vas a ver. Que tengamos que exponer 15, 20.000 pacientes es normal. Y yo creo que eso nos tiene que dar garantía a nosotros, a los consumidores, a las personas, a los pacientes, nos tiene que dar garantías de que está bien hecho. Pensar que el reto grande que hay ahí no es generar estos datos, sino la logística implícita que hay. Los ensayos clínicos que se han hecho con vacunas con tan grandes números se han hecho en un periodo muy corto de tiempo. Y esto, como decía antes Amelia, y como ha mencionado también Pedro, esto es un tema de colaboración entre países, colaboración industria farmacéutica, gobiernos. Si no es así, no se puede. Pero es importante generar el número necesario para que tanto el regulador, que se toma muy en serio la evaluación de seguridad, como el consumidor estén absolutamente tranquilos de que lo que se da es, en general, con una N, con una probabilidad muy, muy grande, no, seguro, o no se puede decir seguro con seguridad total, pero sí con las garantías suficientes como para que podamos aceptarlos y tomarlos y tenerlos y realmente no sufrir cosas extrañas. Como dice Amelia, claro que hay acontecimientos adversos tremendamente raros que aparecen de vez en cuando, pero es que son tan raros que no hay otra manera de averiguarlos que cuando se expone a grandes poblaciones y el riesgo-beneficio
el riesgo-beneficio, la ecuación riesgo-beneficio, siempre es favorable. Y eso es lo que determina la calidad de la investigación que hacemos. Perdona, Pedro, parece que te he cortado. Ahora voy contigo, Antonio, pero me gustaría saber la opinión de Pedro como clínico, ¿no? ¿Cómo has percibido la opinión de, yo qué sé, del usuario, del paciente? Bueno, a ver, lo primero es que tiene que quedar claro que efectivamente la seguridad del fármaco está más que demostrada y probada. Es verdad que gracias a la colaboración y el trabajo que se ha hecho rápido, hemos podido tener vacunas que efectivamente algunas tardan mucho tiempo, pero ya se estaba, como ha dicho Amelia muy bien, ya se estaba trabajando previamente en algo similar, lo cual ha permitido acelerar los tiempos. Y en cuanto a los efectos secundarios, es que nunca en la historia mundial se ha puesto una vacuna a tantas millones de personas en un espacio tan corto de tiempo. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos unas tasas, aunque sea de 0,1 por 1000, si estamos poniendo 20.000, 100.000 diarias, pues es probable que el efecto secundario raro aparezca, pero porque simplemente estamos cubriendo en un muy corto espacio de tiempo unas dosis muy altas, con lo cual es probable que salgan esos efectos secundarios. Y yo creo que también hemos tenido otro error, que es que si os pregunto a cualquiera de vosotros, ¿sabéis qué vacunas ponen cada año de la gripe? No, ¿verdad? No tenemos ni idea de qué vacunas nos ha puesto. Pues yo creo que ese ha sido un gran problema, que ha sido hacer partícipe al usuario y hacer partícipe bueno, pues a los comentaristas de tele, porque no son periodistas, comentaristas de tele que opinan libremente según la franja horaria de una cosa o de otra como expertos, pues que tomen partida en la opinión de qué vacuna es mejor y qué efectos secundarios puede tener una vacuna. Creo que eso es importante, dejar claro que la seguridad está más que demostrada y la eficacia en Israel creo que también ha quedado demostrada. Cuando en una población se ve que los casos prácticamente desaparecen, con lo cual seguridad y eficacia están más que demostradas. Antonio, querías comentar. Sí, yo lo que quiero decir es, antes he dicho que ha habido un antes y después seguramente en la investigación preclínica y clínica de los fármacos a partir del COVID. De verdad que alguna vez se ha intentado cosas semejantes, pero de verdad cuando se ha conseguido ha sido ahora. Aquí ha habido una cosa muy interesante, ¿no? Yo que he seguido el desarrollo de alguna de las vacunas, fases 1 y 2, por ejemplo, se han solapado. Eso no significa que no tengan, como bien ha dicho Pedro o Arturo Amelia, que no sean más o menos seguras. Son igual de seguras, se han solapado. Cuando estaban ya a la mitad de los resultados de fase 1 y 2, se ha empezado la fase 3. Eso no significa que no se haya acabado la 1 y 2, se ha acabado, por supuesto. Pero ya estábamos en la 3 y a mitad de los resultados de la 3, como eran positivos, se han empezado a fabricar las vacunas. Eso antes no se podía ni pensar, ¿no? Había que pasar cada fase para empezar la fabricación y tú, Juan, lo sabes muy bien, ¿no? Eso ha cambiado un concepto. Y luego yo creo que ha sido fundamental el papel de la Agencia Europea del Medicamento, que ha hecho un seguimiento continuo y eso ha facilitado también ese desarrollo tan rápido, en este caso de las vacunas, y seguramente a partir de ahora de otros fármacos, seguramente. Yo creo que va a seguir. De eso precisamente quería hablar, porque el foco está puesto en las vacunas. Claro, ha sido quizá el desarrollo más rápido, pero hay otros medicamentos para el tratamiento de la COVID que se han desarrollado también en un tiempo récord y que todavía no están, por lo menos en nuestro país, no están a disposición del paciente. Me refiero a los anticuerpos monoclonales. Son medicamentos que se han desarrollado también en un tiempo récord, como digo, ¿no? Y que están dando unos resultados francamente buenos. De hecho, a mí me gustaría que, ya que tenemos aquí al director médico de GSK, que nos explicara cómo, primero, así, a grandes rasgos, ¿qué es un doble ciego? Porque mucha gente no sabe todavía lo que es un doble ciego. ¿Y qué ha ocurrido con un anticuerpo monoclonal que se ha parado la investigación? Porque se ha visto que uno de los brazos de ese doble ciego evolucionaba de una forma extraordinaria a los pacientes, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor, Arturo. Sí, te agradezco que me hagas esta pregunta porque realmente a veces hay mucha confusión que va desde la parte más técnica a la parte más ética del concepto. Cuando se habla de doble ciego, lo que estamos diciendo es que nadie, ni el paciente ni el médico que está participando o el investigador que está participando en el ensayo clínico sabe qué está recibiendo el paciente, que normalmente implica recibir
o un fármaco activo, o un placebo, o un comparador activo. Un estándar de tratamiento, lo que sea. No necesariamente en todos los ensayos tenemos estas tres cosas. Varían mucho de unos a otros. ¿Por qué es fundamental tener un brazo placebo y que no lo sepa ni el paciente ni el médico? Bueno, pues porque el efecto placebo existe. Y el efecto placebo supone que si tú sabes lo que estás tomando, puedes tener una respuesta o puedes alterar tu respuesta. Esto es patente, obvio y se magnifica mucho en todos los ensayos clínicos que tienen que ver con aspectos más psicológicos, por ejemplo, la depresión, la migraña, etc. Pero yo he trabajado en una unidad de fase 1 muchos años y os puedo decir que yo he visto alteraciones hepáticas en pacientes que recibían placebo. Y esto lo está publicado. Es decir, tienes que tener algo que te diga, en condiciones de no actividad, esto es lo que hay. Y ahora veo lo que hace tu fármaco sobre esto. ¿Vale? Por lo tanto, es fundamental tener el comparador y que en ningún momento se sepa quién tiene qué, para que no se altere la percepción de eficacia o de seguridad que tiene el fármaco. Y esto es fundamental. Sin esta herramienta no funciona la investigación y no avanza la ciencia farmacológica. Para que os hagáis una idea, con excepciones claras y evidentes que hay en muchas áreas terapéuticas, la FDA no permite que se registren fármacos que no tengan un comparador placebo. Como digo, con excepciones. Hay excepciones en el cáncer. No es ético darle a un paciente un placebo. Tienes que dar el tratamiento estándar, ¿vale? Pero en otras patologías la FDA no te deja, la EMEA tampoco te deja. Es decir, en general, para el 70-80% de las oportunidades terapéuticas que hay, necesitas esto. Y necesitas que sea doble ciego. Y luego esto del doble ciego nos genera también un aspecto de lo que es el seguimiento continuo, que es el segundo aspecto al que tú aludías, Juan, que es el seguimiento continuo que se hace más en este contexto, pero en general con fármacos que tratan patologías pues, muy graves, como es, por ejemplo, el cáncer, ¿vale? Que es cuando se crean lo que se llaman los steering committees, los comités de seguimiento, que hacen un seguimiento tanto de la seguridad como de la eficacia y que son capaces, cuando van viendo los datos que se van generando sin tener que terminar el estudio, de parar un fármaco bien porque no ha demostrado ninguna eficacia, porque ha demostrado una mala tolerabilidad o en un escenario fantástico y estupendo porque ha demostrado que es eficaz y ya no es ético seguir con el placebo en el otro grupo. Esto es lo que ha pasado con uno de los fármacos que tenemos para el COVID, se llama VIR-7831, es un anticuerpo monoclonal que se está estudiando en pacientes que ya están hospitalizados o que van a estar hospitalizados y que tienen factores de riesgo y para terminar en una situación de hospitalización o en la UCI, que son los pacientes que ahora mismo pues son los que ya no están cubiertos por la vacuna porque no han querido, porque no han podido o por lo que sea, y hay que ayudar, porque no os engañéis, del 100%, esto Pedro lo atestiguará, del 100% de pacientes que entran en la UCI, la mitad mueren. Y esa mortalidad es difícil de superar si no es con fármacos que van más allá que las vacunas. Bueno, pues lo que hemos visto con uno de estos fármacos es que en estos pacientes se alcanzan tasas de eficacia del 80%, 78 al 80%. Es decir, eres capaz de prevenir la muerte o la hospitalización grave en el 80% de los pacientes que toman el anticuerpo monoclonal, que es una sola dosis y te dura 6 meses. No es duradero por vida, no es el equivalente de una vacuna, pero realmente es capaz de salvar vidas. En este contexto no es ético seguir manteniendo a pacientes con placebo. Por lo tanto, los steering committees lo que hacen es paran el estudio y dicen, señores, esto se para y a partir de ahora la obligación es darle a los pacientes que estaban con placebo el tratamiento activo. Y eso es lo que hacemos. Yo creo que eso tiene que formar parte, en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, ya lo hacía en el pasado, pero ahora con mucho más criterio, tiene que formar parte de la evaluación continuada que hacemos de la eficacia y de la seguridad de los fármacos, en este caso de la pandemia, pero también de otros. Y eso va a ocurrir más en el futuro y lo veremos más. Y yo creo que es la única manera de avanzar con seguridad, con ética y con un criterio claro para poder darnos pues eso, capacidad de poder decidir qué es lo siguiente.
Muy bien. Bueno, en el anterior taller quedó claro que la vacuna es la gran esperanza para toda la población, pero que posiblemente no sea suficiente. Es decir, se necesitan otras estrategias terapéuticas que complementen la vacuna, que estos son los antivirales, los anticuerpos monoclonales y otros productos que están saliendo. A mí me gustaría hacer o plantear un tema ahora sobre el papel de la EMA, ¿no? La EMA juega un papel determinante a la hora de agilizar los procesos de aprobación de las vacunas, pero igual que se han acortado los tiempos de investigación de las distintas fases, debería de alguna manera revisar los protocolos de aprobación de ahora y de cara al futuro la EMA. Lo digo porque, claro, cuando termina la fase 3, después, hasta que se aprueba ese producto, si es un registro centralizado, que yo creo que ya todos son centralizados, puede tardar hasta 2 años, pero después, cuando llega a cada uno de los países, por lo menos en España, tarda unos meses más en dar la aprobación o dar el precio, en el reembolso, etcétera, etcétera, ¿no? Esto Amelia sabe muchísimo más que yo. ¿Se debería revisar todo esto para que el acceso a la innovación el paciente lo tenga cuanto antes? Porque si no, esto va en detrimento de que el paciente no le llega. Y digo esto porque hace unos días publicamos que precisamente hablando de anticuerpos monoclonales, hay países como Alemania e Italia que ya están a disposición de los pacientes, pero en cambio en España todavía no. ¿Cómo debería ser esto, Amelia? Y lo planteo a todo el grupo, claro. Sí, yo creo que dentro del debate que tiene ahora mismo la EMA tiene un documento que es la Estrategia 2025, ¿no? Mirando un poco y habla de diferentes, bueno, pues yo creo que un poco cómo tienen que ser las agencias reguladoras para los próximos años, que es además un documento hecho con los jefes de agencias nacionales, y uno de los puntos es la innovación, otro es la digitalización, bueno, tiene diferentes aspectos, ¿no? Las colaboraciones entre las compañías. Y yo creo que esto que estamos viviendo pasa por un cambio en el paradigma desde luego, de algunas agencias reguladoras en sus planteamientos y desde luego en sus revisiones, ¿no? Yo hoy a la mañana le escuchaba a César Hernández en la sesión que hemos organizado en la Conferencia Anual de Plataformas, que iba de esto, de retos y de investigación, y César lo ha dicho, nos tenemos que adaptar, nos tenemos que anticipar, tenemos que ser flexibles y tenemos que hacer cosas nuevas, ¿no? Nosotros ahora en Europa tenemos, bueno, pues todo lo que es la estrategia farmacéutica ¿no? Lo que llamamos la estrategia farmacéutica europea, y todo esto pasa por una revisión de la legislación, y yo creo que tenemos una oportunidad de aquellos procesos que hemos aprendido en época de COVID que han funcionado, como han sido pues estas revisiones que ya existían, ¿no? Y que lo que se han hecho es aplicar para vacunas de momento de COVID, que yo creo que aquí es muy importante decir que son autorizaciones condicionales, es decir, hay veces que o sea, los ensayos continúan y tienen que seguir aportando las compañías datos para que sea una autorización definitiva, que es distinto de ese uso de emergencia que a veces se da en Estados Unidos, ¿no? En Europa, cuando se da una autorización condicional, es mucho más robusta, con unos datos de eficacia, de calidad y de seguridad, que eso también hay que decirlo, que da una mayor solvencia, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencida que todo esto está en proceso de evaluación por las agencias reguladoras y entra dentro del plan de esta estrategia de la EMA 2025. Yo quiero decir que cuando la EMA aprueba una vacuna, no solo aprueba el antígeno, aprueba la calidad, aprueba la seguridad, el proceso, ¿no? De qué plantas productoras pueden hacer el proceso. O sea, va mucho más allá de ese uso de emergencia que se da en Estados Unidos, ¿no? Estoy convencida que esto, Juan, entra dentro de una revisión de los reguladores, de las lecciones aprendidas que podemos implementar. Yo no creo que ahora todos los ensayos vayan a ser de manera, bueno, pues sin terminar una fase, entrar en la otra. Hay una cosa que se ha dicho en una de las intervenciones anteriores y ha sido algo yo creo que clave para tener vacunas, y es que las compañías han estado produciendo a riesgo estas vacunas, a riesgo de no saber cómo iban a ir los fase 3, por ejemplo, ¿no? Y se pusieron, en función de cómo había ido la preclínica y la fase 1-2, ya se ponían a producir, ¿no? Y en eso hay algunas compañías que luego no ha ido bien la fase 3 y ha sido una producción a riesgo, y otras que ha ido bien y ha servido para tener vacunas en un tiempo récord, ¿no?
claro, esto supone también para las propias compañías un riesgo muy grande, que no, o sea, ya en un ensayo clínico es un riesgo enorme que se te caiga una molécula en fase 3 y encima tienes que ir produciendo en fase 3, pues hombre, no todo de lo que estamos aprendiendo creo que se puede quedar si va todo a riesgo de las compañías. O sea, otra cosa es que hagamos una colaboración público-privada porque aquí era un problema de salud global y aquí pues nos hemos tenido que remangar todos, ¿no? Y ha habido pues financiación por parte de algunos países también importante para ayudar al desarrollo. En el desarrollo de otras vacunas solo ha habido financiación privada. Esto ha dependido de la estrategia de cada compañía. Pero yo quiero decir que muchos de los pasos que aquí se han hecho ha sido a costa de unos riesgos que hay que evaluar en ese beneficio-riesgo también si se puede correr siempre, ¿no? O sea, hay que tener cuidado cuando se quiere implementar estas nuevas estrategias. Sí. No, totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, y a mí me gustaría hacerle ahora a Pedro, ¿los clínicos disponen ahora mismo de todo el arsenal que se requeriría? No ya desde el punto de vista de prevención de la vacuna, que eso sí, sino de tratamientos, porque hay, como bien ha dicho Amelia antes, solamente hay un producto registrado, aprobado, si no estoy mal informado, que es un antiviral, ¿no? Pero hay otros que se están investigando y que apuntan muy bien y otros que ya están aprobados en otros países y en cambio todavía aquí no los tenemos. ¿Cuál es la postura del médico, del clínico? Bueno, a ver, lo que hemos aprendido y sabemos con esta enfermedad es que tenemos claramente dos fases en lo que estamos hablando. Hay un fármaco aprobado para la fase viral y otro fármaco aprobado como monoclonal. Tenemos muchos fármacos que hay estudios, hay ensayos, pues los que estamos involucrados en la atención del paciente crítico, estamos deseosos de que nos llamen para hacer ensayos clínicos. O sea, me refiero yo al final, lo único que quiero es poder darle una oportunidad farmacológica a mis pacientes porque no tengo nada. No tengo nada y lo que tengo ahora mismo, la realidad es que la evidencia científica que tenemos de eficacia, pues evidentemente del antiviral pues no es la mejor en resultados y lo que sí que sabemos es que cuanto antes se ponga mejor. Pero necesitamos pues esos monoclonales que creemos que pueden cambiar de verdad la evolución de la enfermedad en la fase inflamatoria, porque al final los antivirales son interesantes. Yo he participado en un ensayo de uno que cae en la carga viral. El único riesgo que tenemos es que el paciente llegue tarde a nosotros. Entonces llegue ya en una fase de inicio de síntomas, pues la mayoría de la gente aparece en el +5, +6, entre que unas cosas y otras. Casi estamos iniciando esa fase intermedia que es la que inicia la cascada inflamatoria cuando ya está en el pico más alto de replicación viral. Y ese punto es en el que posiblemente la antiviral tenga un papel muy menor y en el que el monoclonal sí que tiene su efecto más importante. Entonces, yo creo que necesitamos tener de los dos, pero fundamentalmente el que detiene o cambia la cascada inflamatoria y el devenir inflamatorio de los pacientes, que al final es lo que acaba con ellos, no la carga viral, sino la cascada inflamatoria que tienen. Entonces, sí, estamos deseosos de tener más fármacos y sobre todo, pues, como os digo, nosotros, ensayo clínico que veo posibilidad de que los pacientes nuestros participen, bienvenido es, porque creo que toda herramienta puede ser útil para ellos. Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que es muy importante todo lo que se está diciendo, ¿no? Se han desarrollado las vacunas, eso está ahí y es un avance importantísimo, eso es obvio, pero creo que es muy importante seguir investigando en fármacos tanto a nivel hospitalario, y creo que los monoclonales tienen unas perspectivas estupendas, y también en cuanto a infección. Yo creo que ahí hay dos vías, ¿no? Una vez infectado y la persona va al hospital, tendrá que haber unos fármacos y otros también en mejorar la prevención de la infección, porque pensamos, no, es que las personas ya vacunadas no se infectan. Sí, se pueden seguir infectando y si no, Pedro lo puede explicar mejor que yo, se pueden seguir infectando y pueden además infectar a otras personas. Por lo tanto, yo creo que la carrera de la investigación no ha terminado y ahora va a pasar, yo creo, a buscar fármacos contra el virus sin olvidarnos, obviamente, de la vacuna. Muy bien, bueno. Ojo, y solo una cosa que me gusta recalcar mucho: estar vacunado no te hace inmortal, y no te hace inmortal la primera dosis. O sea, que tiene que quedar claro que no tienes una inmunidad del 100%, una eficacia del 100%, y que por supuesto no te puedes pinchar e irte a la calle
sin mascarilla porque necesitas por lo menos 28 días para que tu cuerpo genere esa inmunidad y sobre todo después de la segunda dosis. Muy bien. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear un tema rápido. Yo creo que es un tema muy importante y sobre todo porque los representantes que tenemos aquí. Y son los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica en el ámbito de la investigación biomédica. Y ¿cómo lo ve? ¿Cómo se ve desde Farmaindustria? Si esto puede ser una oportunidad, ¿no? ¿Cómo se ve también desde la industria farmacéutica, desde un laboratorio en concreto? ¿Cómo se ve desde la universidad y cómo se ve desde un clínico? Bueno, pues para mejorar la salud, la calidad, la esperanza de vida de nuestros pacientes en el futuro. Amelia, te dejo, te lanzo a ti primero. Gracias, Juan. Yo creo que estamos ante un sector de vanguardia vinculado a la innovación y al conocimiento y estos fondos europeos son una oportunidad, ¿no? Yo creo que hay 3 vectores que van a cambiar los países y la economía del futuro: la digitalización, la transición ecológica y otro tiene que ser la investigación biomédica. Nosotros desde Farmaindustria hemos presentado lo que se llama una MDI, una manifestación de interés al Ministerio de Industria para incrementar las capacidades estratégicas industriales en el país. Es un proyecto país que persigue reforzar la producción en nuestro país de medicamentos esenciales y reducir esa excesiva dependencia de países asiáticos en la producción. Y bueno, esto ahora pues se tiene que decidir en un Consejo de Ministros y se verá si finalmente es lo que llaman un PERTE, un proyecto de estos estratégicos, ¿no? Pero también creo que en el ámbito de la investigación biomédica tenemos una oportunidad. Creo que hemos trabajado mucho todos. Creo que tenemos que dar además un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la investigación biomédica de cara a los retos futuros que tenemos en la investigación biomédica y aprovechar fondos europeos para que hagan investigación, como decía yo, todos los centros con independencia de dónde estén. O sea, no solo tiene que haber investigación en Madrid y en Cataluña, tiene que haber investigación en Albacete. La semana pasada estábamos en Toledo visitando el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Tienen ganas ya participan en ensayos, pero tienen interés por incrementar, ¿no? O sea, yo creo que es lo que decía, para un paciente participar en un ensayo clínico es tratarle con un medicamento del futuro, ¿no? Entonces, pues si queremos hacer de España un país de excelencia, un país de vanguardia y apostar por áreas, ¿no? Creo que sin duda hay que apostar por la investigación biomédica. Arturo, cuál es tu opinión? ¿Cómo lo veis? No se oye, perdona, no se te oye. Desde el punto de vista, ahora se me oye, ¿no? Vale. Sí. Desde el punto de vista de la industria, bueno, yo estoy completamente alineado con lo que acaba de decir Amelia. Yo creo además que, bueno, toda esta inversión, como dice Amelia, estamos en un sector tan innovador que merece la pena invertir aquí, sobre todo cuando hay una demanda tan importante de innovación biomédica. No hacemos alpargatas, hacemos productos que son realmente muy complicados a la hora de producirlos, de investigarlos y todo esto. Creo que es fundamental que haya colaboraciones público-privadas y que haya, pero no simplemente a nivel de desarrollo de fármacos, sino también de lo que es investigación translacional, a nivel de todo lo que es investigación clínica más observacional, a nivel de digitalización, tiene que expandirse mucho más allá del simple vamos a financiar unos ensayos clínicos, que es un poquito el entendimiento. Yo creo que el MDI que han puesto o que quieren proponer o que han propuesto Telefarmaindustria, pues de alguna manera tiene que o va a atacar todos estos puntos para que podamos beneficiarnos. Al final, de lo que se trata es de aprovechar esta oportunidad que ha sido muy penosa desde el punto de vista personal y humano en el pasado, pero que puede ser muy fructífera desde el punto de vista futuro para lo que es el desarrollo de nuevas capacidades de investigación, de nuevas inversiones en I+D y del desarrollo de fármacos en un sector que España en particular o nos posicionamos a la cabeza en colaboraciones, en inversión, o nunca estaremos bien posicionados para poder tratar a nuestros ciudadanos de la forma más conveniente y más puntera posible. Pedro, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista clínico? Bueno, yo creo que previo al COVID, pero sobre todo con el COVID ha quedado más que de manifiesto que la investigación en España es un pilar importante, que tenemos grandes investigadores, gente con muy buenas ideas, ganas de trabajar,
pero necesitamos esa ayuda, ese punch de recursos económicos para poder hacerlo. Creo que esto pasa por colaboración público-privada. Creo que efectivamente Europa tiene que apostar y dar esas ayudas para que podamos sacar adelante desde la parte más básica, la investigación más básica, a la puesta en escena en la investigación clínica de nuevos proyectos, porque creo que España ha dejado más que manifiesto. Sabéis que somos uno de los países que más ha publicado y que más está investigando en la patología de COVID. Y bueno, pues creo que toda esa investigación es de los investigadores españoles. Se ve que hay un interés y por tanto se le tiene que dar un soporte y un apoyo, sin ninguna duda. Antonio. Bueno, yo estoy con ellos, ¿no? Es impensable que la investigación se sustente si no hay una colaboración público-privada. Eso es impensable. Solamente con la pública es insuficiente y la capacidad de hacer cosas, ese tipo de colaboración es infinitamente superior. Yo creo que eso es fundamental, que tanto la parte pública como la privada colaboren, tanto a nivel preclínico como clínico, para poder avanzar en lo que es la investigación en general y en particular la del COVID, ¿no? Pues muy bien, no hay tiempo para más. Teníamos como máximo 1 hora, bueno, nos hemos ido unos minutos más. Yo creo que ha sido un coloquio, un debate muy, muy interesante. Quiero dar las gracias a los 4 por estar aquí en este segundo taller online. Y bueno, los tiempos mandan, ha tenido que ser online, pero sí me dicen que los más de 200 personas que nos han seguido este coloquio en directo nos mandan todos un aplauso muy, muy efusivo y un aplauso online. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.